Vamos a conversar esta noche en torno al balance de esta visita, la trascendencia del primer contacto que tiene el mandatario peruano con el extranjero. Vamos a conversar de ello con Alberto Borea. Él ha sido diputado, senador, ha estado también presidiendo justamente la OEA y obviamente pues tendrá una opinión más que interesante que decirnos todo. Señor Alberto Borea, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Encantado, qué gusto de escucharte y estar en contacto con todos ustedes en Sol TV. Muchísimas gracias. Bajo el expertise y la experiencia política también en el frente de la OEA, quisiéramos que nos explique en un primer momento, así, para que la población que nos esté escuchando lo entienda, qué tan importante y dónde radica la trascendencia de un jefe de Estado ante estas visitas a los países extranjeros, más aún ante la OEA y las Naciones Unidas. ¿Dónde radica la trascendencia? Bueno, la trascendencia está en que los demás países, sobre todo tratándose de un gobierno nuevo, que tienen una expectativa de cómo tratar con esa nación para este nuevo periodo, pueden encontrar, digamos, caminos claros en los cuales poder entenderse y con los cuales poder desarrollar mejores relaciones, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la paz social, de la tranquilidad, de la armoniosa convivencia entre países que además deberían de compartir los mismos ideales, especialmente los ideales democráticos, que son los que en el mundo occidental y específicamente en América hemos abrazado durante mucho tiempo, y en que el Perú ha sido reiterativo desde la Constitución de 1823, e incluso en el texto de 1979 se habla también de democracia, es decir, no existe ninguna constitución que efectivamente no haya ido en el tema de la separación de poderes, de la alternancia en el mando, salvo las dos personas que se quisieron perpetuar en el poder, Leguía, que salió a los 11 años efectivamente como consecuencia de un hartazgo de la población peruana, y luego Fujimori en el año 2000, que estuvo durante 10 años y medio y quería continuar 15, atornillado en el poder. Pero entonces la importancia, la verdadera trascendencia de una visita de un jefe de Estado a un organismo internacional está en fijar la posición de un país y sobre todo de presentar a un país con sus posibilidades a futuro más que con sus lamentos y con sus quejidos respecto a la situación que se atraviesa, que puede atravesar una nación. O sea, siempre tiene que ir mirando hacia adelante, hacia el futuro, y sobre todo tiene que ir entusiasmando al mundo acerca de las bondades que pueden resultar de enlazarse con el Perú. Perfecto, entonces allí radica finalmente, como usted manifiesta, este primer contacto que ha tenido el presidente Castillo ya en su primer visita al exterior. Pero ¿se ha logrado ese impacto, cree usted? Hemos escuchado al señor Pedro Castillo decir que no quiere expropiar, que no es comunista, que respeta de alguna manera el sistema, que invita a los inversionistas a que vengan. Habló en la ONU el tema de las patentes y que las grandes corporaciones tienen de alguna manera que facilitar el acceso de las vacunas. En fin, habló varios mensajes, ojo, no ha tenido solamente uno, ha tenido varios mensajes. En líneas generales, luego vamos ya a entrar en detalle en cada uno de ellos. ¿Nos representaron de la mejor manera, señor Borea? Bueno, yo creo que lamentablemente Pedro Castillo no ha cumplido con estas expectativas a las cuales aludíamos hace un momento. Es decir, ha dicho muchas cosas, eso es distinto, ha enviado varios mensajes o ha desarrollado algunos pensamientos a partir de los cuales las personas que esperan coherencia de parte de quienes conducen a las naciones hayan encontrado. Es decir, hablar, por ejemplo, de yo no soy, digamos, yo estoy en contra de cualquier camino que pueda llevar al terrorismo, pero tener en su propio gabinete, en su propio nido, vamos a decir, instalada gente que ha sido abiertamente cuestionada por sus vínculos con los terroristas, y adicionalmente no solo porque ha sido cuestionada desde afuera, sino porque ellos mismos, a través de sus redes sociales, a través de sus expresiones a lo largo del tiempo, han manifestado su entusiasmo por los terroristas, por las figuras terroristas y hasta por las acciones terroristas.
que hoy día pretendan callarse después de la muerte del cabecilla terrorista Guzmán, o que pretendan mandar unos tuits tratando de sacar un poco el cuerpo, realmente no lo acredita como para decir que efectivamente él está en cualquier lucha contra el terrorismo. O sea, se nota claramente una incoherencia fundamental, ¿no? O sea, si él dice muy bien, yo invito a todo el mundo a que venga a invertir a esta nación, pero a la vez está planteando cualquier manera de cortar o recortar las libertades, continuando por el tema de la libertad de prensa, entonces tú no puedes ser coherente y tampoco puedes invitar a la gente a que venga cuando tú no estás dispuesto a respetar ni siquiera el disentimiento a través de las opiniones que te son adversas o que no creen en lo que tú planteas al interior de una nación. En realidad lo que ha habido es una cantidad de contradicciones. Aquí se ha aplicado ese refrán que dice, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, ¿no? Y le agrego una más, doctor Alberto, en el sentido de que, por ejemplo, él ha ido allí a la OEA, a la ONU, incluso se ha reunido con grupos económicos allá y ha pedido que vengan a invertir, que tienen todas las facilidades y toda la confianza para que vengan a invertir en el Perú. Sin embargo, aquí en nuestro país ya se está hablando de asamblea constituyente, de cambio de la constitución, de cambio del capítulo económico. Entonces, una contradicción más a las que usted acaba de aludir. ¿Cómo va a venir un inversionista si les quieren cambiar finalmente las reglas de juego en ese país? Entonces, reitero, son evidentes, como bien lo señala usted, estas contraposiciones en torno a sus argumentos y a su discurso. Exactamente, pero adicionalmente tú puedes comparar, lamentablemente para nosotros los peruanos, no porque tengamos una animadversión para los vecinos, sino al contrario, porque naturalmente competimos en esta materia de recursos económicos, porque muchas de nuestras riquezas naturales pueden ser compartidas o podemos tener las mismas, con lo que ha sido el discurso del presidente del Ecuador, donde en ese punto específico ha sido muy claro y eventualmente ha llamado con coherencia a quienes invierten desde el extranjero. Yo quiero decirles que el círculo virtuoso de un país, como dice Carlos Añaños, justamente el presidente de uno de los grupos auténticamente peruanos, en donde Añaños ha nacido posiblemente en un sitio similar y en una situación similar a la que nació Castillo. Sin embargo, Añaños, con todo su esfuerzo, con toda su tenacidad, con toda su inventiva, ha llegado a conformar una suerte de imperio que es reconocido en todo el mundo desde el punto de vista económico, y lo que él plantea es el círculo virtuoso comienza con la inversión, o sea, porque la inversión genera empleo, porque el empleo obliga a que se paguen sueldos, a que se compren cosas para aquellos que trabajan, el que recibe una remuneración va a ir a comprar a la tienda, el que es precisamente dueño de la tienda va a poder contratar a otros trabajadores y también les va a tener que pagar y todos van a tener que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Hay un círculo virtuoso que Castillo, por cierto, no solamente no pone en movimiento, sino que desalienta, corta. Pretender conducir al Perú hacia una confusión procomunista es absolutamente absurdo, pero adicionalmente, no solo eso, sino que se ha olvidado Castillo de que siendo el presidente de una república, es decir, de una cosa pública, tiene la obligación de la transparencia, y no ha habido ninguna transparencia ni en su reunión con Maduro, a quien el Perú recusa y rechaza, ni tampoco eventualmente sabe lo Dios si habrá tenido alguna otra reunión. Si no sabemos, si no dijo siquiera que se reunió con Maduro, ¿por qué podríamos pensar que no se ha reunido con Díaz-Canel, el presidente o el tirano de Cuba, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes ahí hechos que lamentablemente no dicen bien de los resultados de esta visita al extranjero, ni para los de afuera, ni para nosotros los de adentro, que es en lo que adicionalmente debería de pensar, porque aquí lo que hay que lograr es una armonía que todavía no se ha restablecido, y no se ha restablecido precisamente porque no se puede generar un terreno plano si es que existen amenazas de continuar trabajando como efectivamente continúa trabajando en su fenómeno de copamiento del poder y de la utilización de los recursos del Estado eventualmente para sus campañas
en favor de sus ideas y no salir él o sus diputados con sus medios, sino que van todo el día a hacer campaña a sus ideas procomunistas, ¿no? Efectivamente. Doctor Alberto Borea, regresamos justamente para hablar de esto, lo que advirtió la Defensoría. Cuidado que se estén utilizando recursos públicos justamente para poder recolectar firmas para lo que ellos llaman la convocatoria a una asamblea constituyente para cambiar la Carta Magna. Ya lo advirtió la Defensoría. Ojo. Y también respecto justamente a lo que nos ha dicho el doctor Borea, en esta reunión, ¿no?, que tuvo secreta para muchos entre Pedro Castillo y Nicolás Maduro. Y hay que recordar lo que escribió Guido Bellido, y de alguna manera dejando mal parado al vicecanciller de la República, al doctor Luis Enrique Chávez, al manifestar pues el tema de Venezuela. Óscar Magurtua ha sido citado al Congreso por ello. Los temas, vamos a la trascendencia de esta primera visita de Pedro Castillo al exterior. ¿Y nos habrá traído beneficios para los peruanos? Solo el tiempo lo dirá. Vamos con Alberto Borea, diputado, ex senador, en torno pues a hacer el análisis de esta visita al exterior, la primera que tuvo el presidente Pedro Castillo. Según estábamos conversando, mensajes totalmente contradictorios. Para la OEA y la ONU, un mensaje distinto. Finalmente, bueno, sus palabras son distintas a sus acciones. Y hablábamos justamente de esta visita casi secreta con Maduro y que generó incluso que el señor Guido Bellido deje mal parado al vicecanciller y que el señor Óscar Magurtua tenga que ser citado al Congreso de la República para responder por ello. Señor Alberto Borea, Venezuela, al menos el Perú, no reconoce a un gobierno tal cual. ¿Cómo interpretar en todo caso esta visita y lo que viene para el canciller Óscar Magurtua en los próximos días? Bueno, mira, el tema es que plantean una serie de cosas que eventualmente levantan una discusión en el país, pero ellos siguen avanzando en su proyecto político. En realidad lo que están ejecutando es desde una disciplina táctica marxista normalmente, y dicen cualquier cosa con tal de excluirse de cualquier responsabilidad. Todos hemos visto la pertenencia, la participación de Castillo en el tema del Movadef y en consecuencia su cercanía a las ideas totalitarias comunistas, y sin embargo cuando ha dejado de existir como ser humano Guzmán, él sin embargo ha hecho un tuit y ha tratado de aparentar como si no tuviera nada que ver. Creo que hasta Bellido hizo un tuit en ese sentido, no obstante que sabemos la manera como han estado compenetrados. Todo eso obedece a lo que en ese planteamiento político se llama una disciplina táctica, porque ellos son capaces de cualquier cosa con tal de desarrollar un plan para poderse poner en unas condiciones de poder que les permita ir acumulando para convocar a una falsa asamblea constituyente. Digo falsa, ¿por qué? Porque una constitución se genera precisamente para limitar el ejercicio del poder del gobernante, y por lo que dice los que la están pretendiendo convocar con el apoyo de Castillo, eventualmente dicen que quieren que el gobierno no deje de nunca de estar en el poder, que se pueda reelegir permanentemente, que quienes asuman los cargos de diputados no lo hagan en razón de su condición de ciudadanos, sino que la mitad de esos van a ser designados por el poder, es decir, el presidente de la República va a poder designar, dice el proyecto, quiénes van a ser la mitad de esos parlamentarios. Entonces, ¿cómo va a tener el pueblo una representación completa si directamente desde el poder quieren cooptarlo y quieren decidir qué cosa es lo que va a hacer? Eso se llama una representación corporativa, que fue lo que hicieron en el siglo pasado los dictadores como Mussolini, por ejemplo, en Italia, es decir, los fascistas, que no son otra cosa también el día de hoy que quienes desde las posiciones comunistas tratan de conseguir todo el poder con el propósito de aplastar a aquellos quienes piensan distinto, ¿no? Si me permite, para no ir muy lejos en los ejemplos tal vez, usted fue senador en un momento y salvando distancias, el 92, Alberto Fujimori también posibilitó el cierre del Congreso con la única intención de cambiar la Constitución,
de ahí vino la Constitución del 93, pero ese cambio, ese autogolpe vino con el copamiento de todas las instituciones del Estado. Y terminamos mal, terminamos con niveles de corrupción altísimos. Ahí lo tenemos Montesinos y compañía. Cuando se cambia una constitución con intereses ideológicos, personales, políticos, la situación no va a terminar para nada bien. Y lo que se pretende acá es simplemente hacer lo mismo. Bueno, tú sabes muy bien, mi querido Carlos, que yo he estado desde 1993 desconociendo que ese texto que Fujimori impuso, no porque fuera su objetivo, a Fujimori no le quedó otra alternativa, asesorado por Hernando de Soto, dicho sea de paso en ese momento, que convocar a una, entre comillas, constituyente para tratar de darle legitimidad a su régimen, que es lo mismo que está tratando de hacer el día de hoy Castillo, solamente que de las antípodas ideológicas. Y cualquiera de los dos extremos son malos, ninguno de los dos extremos ayuda al peruano medio, al peruano que trabaja, al peruano que se esfuerza, al peruano que quiere un mañana por sí mismo para su nación y para sus hijos. Y en consecuencia, los dos extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, son precisamente perniciosas para el país y precisamente se confunden en lo que se llama el fascismo, ¿no es verdad? El fascismo, que es el hacer a través de cualquier medio las cosas que uno quiere, o utilizar cualquier arma para imponer su voluntad, imponer lo que él quiere hacer, ¿no? Y en este sentido, eso es lo que pasó en el año 92 y lo que está pasando el día de hoy, con más gravedad todavía, porque a diferencia de lo que es un gobierno solamente dictatorial, aquí se trata de un gobierno dictatorial y totalitario, que es lo que se está buscando, es decir, que el Estado ocupe todo tipo de espacios, el espacio social, el espacio económico, el espacio cultural, en fin, todos los espacios, y en consecuencia, como decía Mussolini, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, ¿no es verdad? Nada sin el Estado. Y ese es prácticamente el pensamiento o la idea que están tratando de llevar adelante, utilizando, como muy bien lo dijiste antes de pasar al comercial, los recursos del Estado para impulsar esa supuesta o esa pretensión de asamblea constituyente, tal como lo hizo Chávez en Venezuela en 1999, cuando utilizó todos los recursos de un Estado que en ese momento tenía alguna riqueza para destrozar la Constitución Democrática de 1961. Y eso es algo que hay que tener cuidado, porque tenemos que ir a reformas, sí hay que ir a reformas, pero ir a reformas no significa destrozar el principio de separación de poderes, el principio de libertad de prensa, el principio de libertad de las personas, el principio de pluralismo político. No significa meter al terrorismo dentro del poder del Estado, empezar a armar grupos que efectivamente puedan asustar a la población, como ha sucedido en otros países, como acabamos de verlo en Cuba en las protestas del 11 de julio, o como se ve en Venezuela cada vez que sale esta gente a darle palazos de golpes e incluso a matar a personas que discrepan de eso. Entonces, ahora tenemos, yo diría, aquí tres tareas fundamentales desde el Congreso de la República. ¿Cuál debe ser el papel del Congreso? ¿No? Que es el otro poder del Estado, es el equilibrio, supuestamente, doctor Borea. Bueno, mira, en primer lugar, el Congreso tiene que estar muy claro en que debe sesionar con mucho más asiduidad hoy que en una circunstancia en donde no ha provocado el Ejecutivo un conflicto como el que está provocando este Castillo, como está trayendo gentes efectivamente no solo al gabinete, sino a las propias empresas públicas que manejan el dinero del Estado, o a las instituciones públicas, colocando a personas que no tienen competencia para desarrollar esa tarea. Tendría en este caso el Congreso que reunirse por lo menos, diría yo, 3 veces por semana y marcar muy de cerca al Poder Ejecutivo, incluso provocando las censuras de aquellos ministros que se salgan de lo que son los límites que le impone el presupuesto, o derrochan de manera impropia el dinero del Estado, o realizan actos que no han sido planificados en el curso del presupuesto anterior para que sean desarrollados, como el tema del fortalecimiento o el armamento de determinadas personas. Hoy día hemos visto, por ejemplo, y se ha visto en el norte, el ingreso de una gran cantidad de armas que felizmente fueron interceptadas por la Policía Nacional, pero así como esas han sido interceptadas, ¿cuántas no han sido interceptadas? Entonces el Congreso
tiene que jugar de cerca un partido llamando permanentemente a los ministros a que respondan por este tipo de excesos. En segundo lugar, tienen que trabajar muy de cerca con el tema del presupuesto de la República, porque este presupuesto para el año 2022 va a tener que ser muy acotado, vale decir, va a tener que ser muy específico y no dar bolsas de dinero que puedan ser utilizadas ad libitum, es decir, a la voluntad de aquellas personas que en este momento están en el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos que la planificación de una nación se hace desde el Poder Legislativo. Y en tercer lugar, también tener cuidado con el tema de los nombramientos de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que resulta siendo fundamental el día de hoy para no convertir a las Fuerzas Armadas y en consecuencia a las armas del Perú en enemigos del pueblo del Perú o en enemigos de todos aquellos que manifiestan un pensamiento distinto. Y finalmente, ya que están hablando de que quieren facultades extraordinarias, por cierto que no merece facultades extraordinarias quien no ha demostrado competencia para conducir a la nación desde el Ejecutivo, menos todavía va a poder hacer crecer o podría hacer crecer sus atribuciones pidiendo facultades extraordinarias y desarrollando tareas que no le corresponden como son la tarea de legislar. Aquí tú tienes algunas tareas específicas. Exactamente. Porque eventualmente aquí hay que poner límite y hay que poner coto al poder, ¿no es verdad? Pregunta, sí, efectivamente, la tarea está, ahí están los puntos muy claros que debe ser finalmente, parece, las directrices del Parlamento. Sin embargo, doctor Borea, la censura al señor Ibrahim Maraví está pendiente. Se tienen los votos de Renovación Popular, de Alianza para el Progreso, de Avanza País, de Fuerza Popular y Renovación. Se tienen algunos votos de APP, en fin. Parece que la censura todavía está ahí que buscándose algunos votos, pero luego viene el voto de confianza. Y es ahí, parece, donde el Congreso se frena de golpe y retrocede. El temor al voto de confianza. Un péndulo que está ahí siempre en movimiento. No, fíjate, porque la censura de un ministro específico, no de un gabinete completo, sino de un ministro en concreto, además por circunstancias concretas, no da lugar a ningún voto de confianza. Es decir, simplemente la capacidad de censurar porque no está de acuerdo con la integración de un personaje con estas autodescalificaciones para conducir los destinos de la nación, no dan lugar eventualmente a un voto de confianza. Al contrario, ese es un tema de expresión propia del Poder Legislativo. No tiene nada que ver con el tema del voto de confianza, ni menos aún a confundir a Maraví con un gabinete, ni tampoco a Guido Bellido, digamos, en la medida en que eventualmente, pues nada, si efectivamente él pretende hacer un voto de confianza sobre la base de prorrogar la actitud que tiene, yo creo que eventualmente hay que pensar en que no hay que darle confianza a un gobierno de esa naturaleza y que quede absolutamente claro. Y eventualmente, como ya se ha señalado, ya se ha discutido y ya se ha aprobado en el Congreso de la República, delimitar el tema de lo que es, a través de la ley interpretativa que se discutió la semana pasada, las posibilidades de jugar con el tema de la confianza para destrozar el resultado electoral y eventualmente, aun cuando fue un resultado electoral bastante extraño, vamos a decir, destrozar la posibilidad del equilibrio de poderes y de un pluralismo que en el Perú no puede ser desconocido por quien solo obtuvo, y recordemos eso 50 veces, en su primera vuelta obtuvo 10.7% en el Perú y no más, o sea, 89.3% de los peruanos no votamos por ese Pedro Castillo, ni por Pedro Castillo comunista, ni por Pedro Castillo con programa terrorista o con aliados terroristas, no votamos. Y en la segunda vuelta, como lo hemos señalado en anterior oportunidad en tu propio programa, Carlos, es una instancia en la cual se rechaza al competidor más que se afianza a aquel por el cual se vota, ¿no? O sea que ahí hay una confusión muy clara que nosotros no debemos de caer en esa suerte de falacia que pretenden establecer hoy día quienes están, digamos, utilizando el dinero público para deshacer las instituciones nacionales. Termino con esto, pregunta final, con esto cierro.
El Perú está en una situación crítica, muy difícil, en varios escenarios, pero tal vez usted puede coincidir conmigo. Todo esto se debe a dos posiciones de extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha, ¿no? Son dos extremos, y como siempre dicen, los extremos son malos, y creo que el Perú lo sabe de cerca, ¿correcto? El centro, doctor Alberto Borea, el centro en la política se ha descuidado lamentablemente y hay que ir trabajándolo para entender que hay que lograr consensos, hay que lograr entendimientos, hay que saber ceder para avanzar, dicen. Doctor Borea. Así es, fíjate tú, el centro es esencial y por eso nosotros hemos planteado, para evitar este tipo de posiciones extremas, porque es muy fácil hacer política insultando al contrario, pero es muy difícil hacer política planteando alternativas para que efectivamente haya un progreso compartido. No porque, digamos, los números nacionales son más grandes, y en este momento lo está explicando Carlos Talledo, y ustedes pueden entrar a la página web de la UDC o al Facebook de la UDC, de la Unidad Democrática de Centro. Ustedes pueden entrar y van a encontrar una interesantísima conferencia que en este momento está dictando el economista e ingeniero Carlos Talledo respecto al rol del Banco de la Nación para favorecer precisamente a los sectores, digamos, más alejados y que tienen menos posibilidades de entrar en contacto con los bancos y por lo mismo conseguir palancas para su desarrollo. Esa es una preocupación que tiene que tener todo aquel que hace política y en consecuencia desde el centro preocuparse precisamente para que haya una mejor redistribución y que quienes tienen una mejor posibilidad puedan de alguna manera contribuir y el Estado tenga que fomentar el desarrollo de quienes han tenido menos fortuna, pero eso no quiere decir que se ahogue todo el proceso de crecimiento y de desarrollo del país. Este es un tema que a mí me parece fundamental, el centro tiene que construirse, nosotros estamos trabajando en la creación de la Unidad Democrática de Centro, quienes quieran pueden efectivamente escribirnos o entrar a nuestra página www.udcperu.org y naturalmente ahí encontrar el estatuto, el ideario, ayudarnos con el proceso de la inscripción, hacer que efectivamente en el Perú haya una organización de centro y no simplemente estemos de extremo a extremo lanzándonos todo tipo de propósitos. Señor Alberto Borea, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y hacer este análisis tan necesario, más aún bajo su experiencia. Muchísimas gracias, doctor Borea.